Buenos días, hermanos. Qué gusto estar con ustedes este día. Agradezco a nuestro hermano Alejandro que me haya invitado este día a compartir con ustedes. Para mí es un gusto estar con ustedes, poder compartir la palabra. Tengo 5 meses como pastor de la iglesia, uno de los 2 pastores que estamos liderando la iglesia de Puebla. Así que, hermanos, les ruego de su misericordia. Me dijeron que puedo disponer de 2 horas para el mensaje de este día. ¿Es así? ¿Sí? De acuerdo. A las 12. Bueno. A las 12 entonces tenemos de la noche, ¿verdad, hermano? Ok, perfecto. Gracias, hermanos. Este es el día del Señor y yo sé que cuando entendemos esto, las prisas las dejamos a un lado. Es el día en el que nosotros nos enfocamos para poder buscar de la presencia de Dios. Entonces, yo sé que los que tienen negocios, hoy cerraron. Quiero pedir que levante la mano. ¿Quiénes tienen un negocio? Levante su mano. Ok, nada más como 7, 6 personas. ¿Cuántos trabajan? Levante su mano. ¿Cuántos trabajan? ¿Tienen un empleo? ¿Cuántos son hijos de familia aquí que reciben, les dan su domingo? Levante su mano. Ni uno. Allá hay uno, 2, 3 que les dan su domingo. Ok, el mensaje es para todos ustedes de este día. Para todos los que, las hermanas que reciben el gasto de su hogar en casa. ¿Cuántas hermanas reciben el dinero para poder llevar la casa en la semana? Ok, 1, 2, 3, 5, como 6. O sea que las demás, ¿qué? Ok. Bien, hermanos, gracias por su participación. Vamos a pasar a la Biblia, mis hermanos. Vamos a abrir el libro de Génesis, capítulo número 2, para dando inicio a nuestro tema. Génesis, capítulo número 2, verso número 15. Va a estar apareciendo en pantalla para que vayamos siguiendo la lectura todos juntos. Dice así, hermanos, voy a leer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Quiero leer nuevamente, hermanos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Antes de continuar, vamos a pedir al Señor nos ayude, hermanos. La Escritura dice, Padre, que tú conoces pues, o conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entendemos que tú nos conoces, Padre, entendemos que tú sabes cómo hemos estado manejando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, y también sabes cómo hemos manejado y hemos estado administrando los recursos que tú nos das. En este día te rogamos nos ayudes, nos bendigas con tu palabra principalmente, y que cada uno salgamos con principios bíblicos hoy, para poder llevar nuestra vida correctamente. En aquellos que hemos estado obrando mal, haciendo mal en nosotros, te rogamos ordenes esa parte. Te rogamos también nos lleves al arrepentimiento. Te rogamos que pongas humildad para reconocer que tú eres Dios y nosotros hombres, y que necesitamos cada día de ti. En el nombre de Jesús, que amó a la iglesia y murió por ella, te agradecemos. Amén. Génesis, hermanos, nos habla del principio en el que Dios crea al hombre, crea un lugar
y quiero decirte, Él lo pone en este lugar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, hermanos. Cuando Dios trae al hombre, cuando Dios crea al hombre, lo crea y lo trae al huerto con un propósito. Tiene un propósito entonces nuestro Dios al traer y poner a este hombre en este huerto. El propósito número uno es para que lo labre, para que lo labrara, dice el texto. Y eso ya nos habla de que nosotros hemos de invertir tiempo, ¿verdad?, al trabajo. Hemos de dedicar tiempo al trabajo, hemos de dedicarle tiempo, fuerza, horas al trabajo, a cuidar algo que Él nos ha dado a cuidar, hermanos. Y número dos, y lo guardase. Es decir, que el hombre tenía la tarea de guardar aquello en lo que Dios le había puesto para cuidar, para guardar. Y vamos entendiendo ya al principio, mis hermanos, de que Él es quien nos pone o nos da cosas para cuidarlas. ¿Vamos entendiendo esto? Sí, vamos entendiendo el texto, hermanos, y vamos comprendiendo cuál es el propósito por el cual nuestro Dios nos da cosas. Bien, la Biblia, hermanos, contiene numerosas referencias, déjame decirte, con referencias al dinero y las finanzas, hermanos. La Escritura, la Biblia que tú tienes en tu mano, contiene numerosas enseñanzas y referencias con respecto al dinero y las finanzas. Aunque es difícil, mis hermanos, dar un número exacto, oye bien, se estima que hay más de 2000 versículos, oye bien, 2000 versículos que tratan sobre el dinero, las posesiones, la administración y de los recursos. Hay aproximadamente 2000 versículos, hoy solo te traigo 1500. Entonces, hermanos, lo cual quiere decir que es importante para Dios este tema. Ya desde el libro de Génesis se nos muestra que Dios da al hombre la autoridad sobre su creación para que la cuidara. Dios da la autoridad, Dios pone al hombre para administrar y para cuidar. En el Salmo 8, nosotros, hermanos, vemos y dice que Dios puso en las manos del hombre toda la creación. Dios pone en las manos del hombre toda la creación. Le coronaste de favores. Hermanos, Dios nos ha coronado de favores. Y la Biblia, hermanos, tienen otros muchos ejemplos donde Dios dice que puso al hombre como mayordomo, como alguien que administra. Así que, ¿quién es o qué es un mayordomo? Yo sé que ya se ha definido aquí lo que es ser mayordomo. Yo quisiera darte un par de definiciones. En la Biblia, un mayordomo, mis hermanos, es una persona que ha sido confiada con la responsabilidad de administrar y cuidar los bienes y asuntos de otra persona. O sea, no es de él, es de otra persona. Este papel, hermanos, no solo implica supervisión, no solo implica gestión de recursos materiales, sino también una gran responsabilidad moral y espiritual. El término mayordomo, hermanos, es utilizado en varias parábolas, en varias enseñanzas bíblicas para ilustrar la importancia de la fidelidad, la responsabilidad y la rendición de cuentas. ¿Sí? Por ejemplo, en la parábola del mayordomo infiel de Lucas capítulo 16, en la parábola de los talentos, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, hermanos, verso número 14 al 30, Jesús utiliza la figura del mayordomo para enseñar sobre la importancia de usar sabiamente los recursos que Dios ha dado y ser fiel en la responsabilidad de administrarlas. Entonces, hermanos,
Si vamos viendo los ejemplos en la palabra, vamos cayendo que nosotros vamos entendiendo que somos administradores y tenemos una gran responsabilidad. Entonces, en la Biblia se habla de deberes financieros. Como ya estamos viendo, somos mayordomos de los recursos de Dios. Tenemos que entender esto todos. Todos somos mayordomos de los recursos de Dios. Por tanto, deberíamos de estar interesados en conocer la manera en que Dios quiere que administremos sus recursos y de la forma de complacer a Dios. La verdad es que Dios no ha callado, hermanos, al respecto. Y en su palabra nos ha dejado instrucciones precisas acerca de nuestros deberes financieros. Dios no ha callado en ese sentido. Y Dios ha hablado muchísimo al respecto de las finanzas. El Señor quiere entonces que seamos fieles administradores. Para facilitar el contenido, hermanos, de este tema, he considerado que la Biblia dispone de al menos 5 áreas de deberes financieros. O sea, de cómo hemos de administrar los recursos de Dios. Dios nos da principios, hermanos, en las Escrituras para administrar sus recursos en cada área. En cada área Dios nos ha dado los recursos, Dios nos ha dado los principios. Y a continuación, hermanos, yo presento un cuadro donde con cada una de estas áreas, hermanos, y el deber bíblico correspondiente de cómo hemos nosotros de manejar el dinero. La primera área, hermanos, es Dios y su obra. Dios y su obra. Y el deber es fidelidad y gratitud. La siguiente área, hermanos, tu familia. La segunda manera en la que debes de administrar o llevar tus deberes financieros, y nos lleva a la responsabilidad y nos lleva a la transparencia este deber, hermanos. En otra área, no se me pidió hablar de esto, mis hermanos, pero quiero yo tocarla porque entiendo que algunos de nosotros tenemos algún negocio y hemos de saber que el gobierno, hermanos. Hay que saber sujetarnos. Y tú mismo, un estilo de vida estratégico o sabio, déjeme decirte. Y por otro lado, los demás, la generosidad. Hemos nosotros entonces, en este tema profundizaremos, hermanos, en nuestros deberes en cada una de estas áreas. Vamos a ver el primero, que es nuestro deber hacia Dios y su obra. Nuestro deber hacia Dios y su obra. Dios tiene propósitos, ya decía, y planes en la tierra. Estos planes, hermanos, son realizados en el mundo principalmente por medio de la iglesia, hermanos. Dios tiene planes, tiene propósitos, y para poder cumplir Dios con esos planes, Dios echa mano de la iglesia. Dios echa mano de su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha hecho a su pueblo responsable, número 1, de sostener la obra. ¿Sabías eso? Cuando nosotros vemos los viajes de Pablo, ¿no te has preguntado cómo le hacía para poder viajar? Cuando él se presentaba a predicar en X lugar, ¿no te has preguntado ¿y cómo le hace para poder viajar tanto el apóstol Pablo, hacer 4 misiones, 4 viajes misioneros? Y no solo él, vemos a los hermanos Timoteo, al hermano Tito, a los hermanos que estaban cerca de ellos, y dices, ¿cómo le hicieron? ¿Será que tenían jet propio? ¿Será que puede venir a nuestra mente varias preguntas? La única manera en la que Dios pudo mover y llevar el evangelio a todos los rincones de Roma en ese entonces fue a través de la iglesia, pero a través de los recursos de la iglesia. Así que si en alguno de nosotros está así como la idea de que
el pastor debe de ver cómo puede moverse para ir a visitar X obra, misión, lugar, célula. Hermanos, es la iglesia la que mueve, o Dios se mueve a través de la iglesia para poder llevar el evangelio a muchos lugares. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, hermanos, contaba con un esquema preciso, hermanos. Oye bien, el Antiguo Testamento contiene un esquema preciso de contribuciones obligatorias para el pueblo judío que debía cumplir. El Antiguo Testamento. En ese sentido, el pueblo tenía, hermanos, tres tipos, hermanos, de obligaciones financieras, según la ley. El primero, hermanos, era el diezmo para sostener a los levitas. No sé si tú has notado eso, pero Dios pide el 10% de sus ingresos para sostener a los levitas. El pueblo debía de dar a la clase sacerdotal el diezmo de su ingreso. Y tú dirás, ¿y de dónde lo sacaste, hermano? Números 18, 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de reunión, el tabernáculo, de reunión. Este era el pago, hermanos, por su servicio al tabernáculo, era el pago, ¿sí? Además, hermanos, los levitas, a diferencia de las demás tribus, hemos de entender esto y saberlo, no habían recibido tierra. ¿Sabías eso? Los levitas no recibieron tierra, así que la manera de que Dios sostenía este ministerio, esta tribu, era por los diezmos, porque los levitas eran quien administraba el tabernáculo de reunión, eran los administradores. Bien, es importante, mis hermanos, este era el pago, decía yo. En el libro de Números 18, verso 24, adelantito, dice, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Les ha dado los diezmos, vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos teniendo claro, hermanos, el ministerio, la palabra, quienes estaban dedicados al ministerio, a la enseñanza, eran los levitas, era el pueblo sacerdotal, hermanos, y ellos se sostenían con estos recursos. Bien, es importante, hermanos, recalcar que los levitas eran el gobierno también. Los levitas en el Antiguo Testamento era el gobierno de ese momento. Esto implica, hermanos, que el diezmo a los levitas sería un cercano equivalente al pago de impuestos, déjame decirte, que nos toca hacer hoy para financiar la operación del Estado. ¿Sabías eso? Entonces, permítame, hermanos. Es más o menos lo que hoy conocemos como el SAT. Bien, había otro diezmo, mis hermanos. El diezmo para sostener las fiestas religiosas nacionales. Había, decía yo, un sistema, hermanos, preciso. Dios quería que esto se manejara y trabajara de manera precisa, así que Dios estipuló deberes, obligaciones a su pueblo, y déjame decirte que entonces habían diezmos para sostener las fiestas religiosas nacionales. En Deuteronomio encontramos, hermanos, que la ley establecía otro diezmo que se debía dar para financiar las distintas fiestas en el pueblo, que el pueblo celebraba, incluyendo la Pascua, hermanos. Estaba incluida la Pascua, una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Y lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 12, verso 10 al 11.
mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis las cosas que yo os mando. Y dice que qué cosas llevaban: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. El pueblo era quien sostenía también las fiestas a través de sus ingresos. Y un tercer diezmo, hermanos. Había un diezmo cada 3 años para contribuir con los necesitados. No sé si tú has identificado esto en la palabra, pero Dios siempre cuidó de los pobres. Y Dios quería que nosotros como pueblo cuidáramos de los pobres. Así que esto lo vemos ahí mismo en Deuteronomio capítulo 14, verso 28 al 29. Dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, para que hubiere en tus poblaciones, y comerán, y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. La diferencia, hermanos, con los otros es que este debía ser dado cada 3 años. ¿Estamos claros? Este diezmo se daba cada 3 años. ¿Para qué? Para sostener a los pobres, para alimentar a los pobres, al extranjero. Es lo que hoy veo que en algunas iglesias hacen. En algunas iglesias, no sé si aquí se tenga la costumbre, pero en algunas iglesias hay una ofrenda extra para poder hacer misericordia al pobre, al huérfano, a la viuda, a algún hermano en necesidad. Es lo que observo en algunas iglesias. Es lo que el pueblo hacía también aquí. La diferencia es esta, hermanos. Es decir, que representaba, oye bien, representaba aproximadamente un 3.33% anual del ingreso. El propósito, hermanos, era ayudar a los grupos sociales vulnerables, como los huérfanos, viudas y extranjeros. En resumen, hermanos, la ley exigía al pueblo dar anualmente al menos el 23.3% de su ingreso como contribución obligatoria. Estamos hablando de dinero y yo veo a varios asustados. Veo a varios así como: ¿de qué me hablas? El 23 no es el 10 entonces. Hermanos, el pueblo al año no daba un 10%, realmente la entrada neta era del 23.3% de sus ingresos como contribuciones obligatorias. Todas las disposiciones mencionadas, hermanos, eran solo las contribuciones obligatorias. Pero aparte de eso, hermanos, existían también las ofrendas voluntarias. Y no voy a citar los versículos a leerlos como tal, pero hermanos, vemos múltiples ejemplos de esto en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 16, verso 10, para los que anotan. También vemos esto mismo de las ofrendas voluntarias en Números, capítulo 18, verso 12, y en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 9, para los que están tomando notas. Hoy en día, hermanos, muchas iglesias entienden que estas obligaciones de diezmos están vigentes y son la norma dispuesta por Dios para la iglesia. En ese sentido, yo no entro en contradicción. En ese sentido, yo no quiero contradecir a alguna iglesia que use o esté poniendo en práctica esto. No
No obstante, hermanos, se debe tener cuidado de no exigir instrucciones de la ley que no están confirmadas en el Nuevo Testamento. El pastor John MacArthur nos da luz en este sentido, hermanos. No sé si estoy siendo claro lo que estoy diciendo. Dice John MacArthur lo siguiente: por lo tanto, entre todas las referencias del Nuevo Testamento a un diezmo, no existe ningún mandato a los creyentes sobre la necesidad del 10%. Esto se debe a que el diezmo nunca ha sido una ofrenda a Dios, es lo que dice él. Siempre fue una ofrenda de impuesto para apoyar al gobierno, a los levitas, que eran quienes estaban encargados. Repito, no es una contradicción, déjame te voy explicando. Yo sé que ya algunos me están viendo así, pero vamos a continuar, no he terminado el tema. Recordemos que, hermanos, en el tiempo de Moisés, el tipo de gobierno era una teocracia, ¿estamos de acuerdo? Se vivía una teocracia. Dios gobernaba al pueblo por medio de los levitas. Dios gobernaba al pueblo por medio de los levitas. Ya sé lo que están pensando varios, entonces ya no hay que diezmar. Ya estoy viendo sus rostros. Entonces, hermano, qué bueno que ya no hay que diezmar. Espérate, todavía no he terminado, te digo. Todavía no he terminado, así que séanme pacientes. Aunque el diezmo es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, cito Mateo 23, verso 20, que hermanos, el Nuevo Testamento no ordena ninguna contribución específica a la iglesia. Hay tres aspectos aquí, hermanos, para que vayamos poniendo claro esto. Hay tres aspectos a considerar en este sentido. En primer lugar, hermanos, debemos ofrendar a la iglesia. Debemos cada semana, hermanos. La razón de esto es obvia, hermanos, porque todos sabemos que las necesidades de las iglesias son muy recurrentes y son múltiples. La iglesia tiene diferentes necesidades de manera continua. La iglesia donde yo vengo, estamos rentando un lugar, hermanos, y esa renta, déjame decirte, no cae el dinero así como mágicamente podemos pensar del cielo. En su segunda carta los exhorta diciendo, en 2 de Corintios capítulo 9 verso 6, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pablo también elogia a mis hermanos aquí, a los macedonios. Dice, porque dieron aún más allá de sus posibilidades. Estoy hablando en este tercer punto, hermanos, que el diezmo es un primer principio. Puede ser el punto de partida para aprender a dar. De hecho, ¿tú te has preguntado por qué Dios dijo que den un diezmo? ¿Que den diezmo al pueblo levita? ¿Cuál crees que es? Algunos queremos retener como si fuera nuestro. Y ya vimos Génesis, hermanos. Dios puso al hombre para que señoreara de su creación. Lo puso Dios, o sea, no le puso límites. Dios le dio toda la libertad para poder hacer lo que Él quisiera. Dios le dio libertad al hombre, pero lo único que quería Dios era que su pueblo aprendiera a confiar en Él. Que aprendiera a confiar en Él. Hermanos, este principio, si no lo enseñamos desde chico a nuestros hijos pequeños, van a crecer de una manera desordenada con respecto a las finanzas. Y quisiera aquí tomar un ejemplo. Yo a veces les damos algún peso a mis hijos y estamos trabajando en algunas áreas. Uno es que ellos aprendan a ofrendar. Es el primer principio. Que ellos aprendan a dar. Ok, recibiste 100 pesos. Ofrenda, aprende a ofrendar. Y esto lo recalcamos una y otra vez en casa, una y otra vez. O sea, ¿ofrendaste?
Al principio es un mandamiento, pareciera hostigoso, ¿no? Continuamente. Pero hermanos, se les va a hacer un hábito. Número 2, aprende a ser previsor, ahorra. ¿Hay alguna necesidad? Puedes tú ayudarle a alguien. De hecho, vamos a hablar en el último punto, el quinto punto, la generosidad. Aprende a trabajar con ellos, hermanos. Número 3, hermanos, aprende a dar en tu casa. Conclusión, al resumen de que están dando más de un 10%. Están dando un 10, más de un, puede ser un 30%. Por eso decía que el diezmo puede ser un buen principio. Pero eso valía 1000 veces más que lo que daban los ricos. Ahí estaba nuestro Señor sentado, creo, viéndolo, cómo llegaban y depositaban su dinero todos. Y cuando ve que esa viuda se acerca y da solo 2 blancas, la moneda más pequeña si tú quieres, pero era lo mejor que estaba dando. Era todo lo que estaba dando, porque era todo lo que tenía, hermanos. Estaba agradecida, eso es. Ella ofrendó, hermanos, confiando entonces en Dios, esperando en la fidelidad de Dios, hermanos. Dios entonces, quiero decirte, Dios disfruta ver a alguien ofrendando de manera gozosa. Ojalá entendamos, hermanos, que lo que entendieron los macedonios cuando suplicaron a Pablo, oye bien lo que suplicaron en 2 de Corintios capítulo 8, verso 4, dice que suplicaron pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, hermanos, de participar en ese servicio para los santos. Hermanos, cuando tú me dices, yo no doy más porque soy muy pobre, hermano, revisa primero si realmente eres pobre. Revisemos nuestros corazones. La viuda era pobre, los macedonios eran pobres. Y gracias a Dios que permitió dejarnos esos ejemplos ahí, para que seamos como ellos, hermanos. Busquemos ser como ellos. Dios se agrada de un corazón, Dios se agrada de alguien que aprende y sabe dar a la obra de Dios, hermanos. Por ello, hermanos, para ellos, contribuir financieramente con los santos, hermanos, era un privilegio. Era un privilegio. Dicho lo anterior, hermanos, nuestra contribución a la obra de Dios debería ser con fidelidad y gratitud. Con fidelidad y con gratitud, hermanos. Con gratitud por lo que hemos recibido de Él, por lo que hemos recibido de Dios. Punto número 2 que quisiera hablar, nuestros deberes hacia nuestra familia, es decir, la responsabilidad y la transparencia, hermanos. Los principios financieros, hermanos, bíblicos, nos conducen a ser responsables y transparentes con nuestras familias. Según el diseño divino, hermanos, según el diseño divino de la familia, los padres, ¿cuántos padres hoy están aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos padres? ¿Y cuántos quieren casarse pronto y quieren ser padres? Hombre, ni uno. Señor. Ok, según el diseño de Dios, hermanos, el padre es el proveedor. Así que si tú quieres un día pensar en el matrimonio, hermano, tienes que entender que Dios te pone y te quiere poner como el proveedor de tu familia. Tú vas a ser el proveedor de tu casa, hermano y hermana. En el libro de Génesis capítulo 3, versos 17 y 19, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Y verso número 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Tú eres el proveedor.
Tú eres el que tienes que sudar. Tú eres el que tienes que desgastarte. Varón, tú eres el que tienes que salir allá afuera e ir a conquistar el mundo para traer el mantenimiento de tu hogar. Tú eres varón. No sé cómo le hagas, pero déjame decirte que Dios es fiel y no nos deja sin el abastecimiento diario en nuestros hogares. Y más cuando ve un corazón fiel, hermanos, que confía en Él. Cuando confiamos en Él, el Señor nos abre puertas, nos abre puertas. Ya lo decía el hermano Chari, llegamos de Guatemala prácticamente con lo de nuestros pasajes, el Señor comenzó abriéndonos puertas, montamos un tallercito pequeño de carpintería, el Señor ha ido ayudándonos, hermanos. Dios nos ha ido abriendo puertas en diferentes lugares también. Entonces Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel, Dios es bueno. Lo he visto, lo he conocido, hermanos, y hermanos, confía en Él. Hermanos, la Biblia condena los casos cuando se descuida la responsabilidad de la provisión en nuestro hogar. La Biblia condena, hermano varón que estás acá, esposo, Dios condena cuando nosotros descuidamos esta parte en nuestra familia. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 5 verso 8: si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Qué acusación tan fuerte, hermanos. O sea, el hermano estaba sacudiendo los corazones de aquellos irresponsables. Dios estaba reprendiendo fuertemente a aquellos que estaban descuidando esta labor, esta área donde el Señor les había puesto como proveedores de su hogar. Así que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo sé que a veces no se ve el cristiano cuando descuida estas áreas de su vida como un incrédulo, pero déjame decirte que el Espíritu Santo nos ve como peores que un incrédulo. Es una acusación fuerte, es una reprensión fuerte de parte del apóstol Pablo a aquellos que estaban siendo flojos en sus deberes. Y el Señor nos reprenda también si estamos siendo infieles, si no estamos siendo fieles proveedores de nuestro hogar, de nuestra casa. Yo sé que hay muchas necesidades. De la misma manera, Pablo, hermanos, presentó su propio ejemplo. De hecho, él nos enseñó ejemplo cuando dice en Tesalonicenses 3, verso 10, hermanos: porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Estaba reprendiéndolos porque algunos hermanos estaban tan confiados diciendo: Cristo ya viene, y en verdad viene. Y ya no querían trabajar. Ya no, porque no hay que hacerle una mejora a la casa, porque Cristo ya viene. ¿Para qué trabajamos si Cristo, no sé si venga esta semana, a media semana, este fin de semana que viene? Así que ¿para qué trabajamos? Y yo no sé si leyeron la carta de Pedro cuando dice que este mundo va a ser quemado por fuego y aún las cosas materiales se van a quedar en este mundo. Yo no sé si estos hermanos estaban tomando muy literal el hecho de que Cristo viene pronto, en el sentido de que pues ya para qué trabajamos, para qué nos esforzamos, para qué vamos más allá, para qué anhelo o deseo buscar un buen trabajo. Hermanos, estos hermanos estaban aflojando, estaban relajándose mucho. Y unos ya no querían trabajar, así que el apóstol les reprende: si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. La Biblia nos exhorta a trabajar, hermanos, a ser productivos. La Biblia nos exhorta a que trabajemos, a que seamos productivos, hermanos. Hay más de 2000 versículos, lo decía en el principio. Hay más de 2000 versículos. Y con ello, hermanos, proveer de manera responsable para los que dependen de nosotros.
y hay muchos textos, hermanos, hay muchos versículos de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 8, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Hermanos, qué bendición es compartir. Prefiero ser el que ayuda al que le ayudan. De verdad, yo quiero ser mejor de los que ayudan. Si el Señor permite o Él dispone otra cosa, el Señor dirá. Pero hermanos, debes de sentirte privilegiado, contento, alegre, porque eres de aquellos que tiene para compartir, que tiene para compartir a otros. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabaja. La palabra nos exhorta a trabajar, nos exhorta a ser productivos. Y Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Repito, la Escritura nos lleva y nos enseña a ser productivos, nos enseña a ser diligentes en nuestros trabajos. Hermano, si eres flojo te van a correr de diferentes trabajos. Y cuando alguien viene y me dice, ya cambié de trabajo, hermano, ¿por qué cambiaste? Es que los compañeros, es que el patrón, es que esto, es que hermanos tienen mil pretextos porque no son maduros, no crecen, siempre han sido inmaduros y siempre van a seguir siendo inmaduros. Si eres infiel en tu trabajo, llegas tarde, o no llegas porque hoy te dolía la uña del dedo chiquito aquí y dices, hoy no voy al trabajo, hermano, tarde o temprano te van a terminar corriendo, y con justa razón, con justa razón. Entonces lo que debemos de hacer ahí es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por ser infieles nosotros, por ser inconstantes. Hermanos, yo sé que hay muchas necesidades en ese sentido. Hemos de ser los proveedores en nuestros hogares, hemos de estar buscando cumplir con pagar colegio, estar pagando algunas tal vez enfermedad, hay recetas que pagar. Hermanos, todos tenemos diferentes necesidades en nuestros hogares. Seamos diligentes en nuestros trabajos, el Señor va a ir proveyendo para las diferentes necesidades que tengamos. En caso necesario, hermanos, esto incluye, quiero decirte, hablando de ser proveedores, incluye a nuestra familia, a nuestros padres. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 3 y 4, honra a las viudas, que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, oye bien lo que está diciendo el texto, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad. Subráyalo si tienes libertad de subrayar la Biblia. Aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable, subraya agradable en tu Biblia, si tienes la libertad, repito, esto es agradable delante de Dios, que aprendamos nosotros a ser proveedores de nuestra familia, de nuestros padres. Hermanos jóvenes, si tienes abuelos, que esto es agradable delante de Dios. La iglesia primitiva, hermanos, sensible a dicha situación, comenzó a ayudar a las viudas. Pero Pablo dio un mandato de que si las viudas tienen hijos o nietos, deben ser estos los que se hagan responsables. Te digo que la Biblia tiene muchos principios y tiene muy buenos principios, hermanos, que debemos de tomar muy en cuenta. En pocas palabras, hermanos, los hijos o nietos deben hacerse cargo de sus padres o abuelos, en especial si ellos tienen necesidades económicas. En especial si ellos tienen necesidades económicas. Alguien puede decir, no voy a mantener a mi papá porque él fue un derrochador, él malgastaba el dinero anteriormente. Hermano, aunque sea eso cierto,
igual nos corresponde honrar a nuestros padres y proveer para ellos si están en necesidad. Tu excusa no sirve delante de Dios. Más bien la palabra dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno, la Escritura dice. En nuestro hogar debe de haber unidad financiera, hermanos. El Señor dice con absoluta claridad, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo leemos en Génesis capítulo 2, verso 24. El que una pareja, hermanos, al casarse pase a ser una sola carne, tiene significativas implicaciones en todos los aspectos de sus vidas. ¿Cuántos matrimonios hay acá? Bueno, nosotros debemos de vivir en unidad también financiera. El que una pareja al casarse, hermanos, entonces decía yo, pase a ser una sola carne, tiene significativas implicaciones en todos los aspectos de sus vidas. Y sin duda, hermanos, sobre el aspecto financiero, si somos uno, sus finanzas deberían reflejar esa realidad. O sea, debemos de ser transparentes. Debemos de ser transparentes aún en nuestras finanzas. Debemos de estar al pendiente de las necesidades de nuestro hogar. Que nuestra esposa sepa, hermanos, que aprenda a manejar tu tarjeta, si es que tienes tarjeta, sin ningún temor, hermano y hermana. En resumen, hermanos, nuestro deber financiero hacia nuestra familia es conducirnos con responsabilidad y transparencia. No es que el dinero es de ella porque ella trabaja y el dinero es de él porque él trabaja. Si somos una sola carne, no hay que tu sueldo y que mi sueldo y yo manejo mi dinero y tú manejas tu dinero. Cuando venimos a Cristo, hermanos, 1 más 1 es 1. Cuando venimos a Cristo, tu dinero y tu dinero es un solo dinero. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pongamos en práctica esto en casa, en el hogar. Y déjame decirte que sí he visto conflictos cuando esto pasa, porque ella siente que lo gana, cree que es suyo y que no debe rendirle cuentas a él, porque eso es de ella. Y él es lo mismo. Él está igual. ¿Por qué tengo que darle si también gana? Entonces, ¿yo por qué tengo que aportar? O 50 y 50 tenemos que aportar, no más ni menos. Si tú aportas 1000, yo también aporto 1000. Si tú aportas 100, yo también aporto 100. Hermanos, ¿quieres conflictos en tu hogar? Hazle de esa manera, pero si no, somos una sola carne. Es más sencillo vivir conforme al principio bíblico que conforme a nuestros principios y sabidurías, hermanos. Número 3, nuestro deber hacia el gobierno, hermanos. De decir yo que esto no me pidió el hermano que hablara, pero se me hace un punto importante. El pasaje bíblico más importante sobre nuestro deber de pago de impuestos. ¿Cuántos tienen un negocio y eso, hermanos, decía yo? Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos un negocio. Yo también tengo un negocio, pequeño negocio. Entonces, nuestro deber, hermanos, de pago de impuestos al gobierno, o sea, hay textos en la Escritura muy claros, en ese sentido, quiero que también a ti te quede claro. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 13, déjame leerte el verso 1, dice así, al 7, sométase toda persona a la autoridad superiores, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, hermanos, por Dios han sido establecidas, Verso 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues, verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, pagad a todos lo que debéis.
pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es muy claro y explícito aquí el texto. En este texto vemos que los gobernantes son servidores de Dios. A veces Dios da un gobernante como bendición a una nación, o un mal gobernante como juicio también, hermanos. Dios da un mal gobernante, pero a pesar del gobierno en turno, mis hermanos, la realidad es que Dios siempre gobierna. O sea, a pesar de que podamos, si tú puedes decir, es un mal gobierno, pero a pesar de eso, hermanos, Dios sigue en su trono y sigue gobernando. Él sigue siendo Dios. Cuando Cristo vino, hermanos, a la tierra, cuando Él vivió en la tierra, lo hizo bajo un gobierno autoritario. No sé si estés de acuerdo conmigo. Es un gobierno autoritario, el Imperio Romano, mis hermanos. Que podría decirse, hermanos, que era similar a una dictadura. Era similar a una dictadura el gobierno romano. La mayoría de los emperadores romanos eran dictadores, que déjame decirte, no había democracia. Ellos eran dictadores, eran sanguinarios, corruptos y degenerados, muchos de ellos, casi todos, degenerados. Sin embargo, en una ocasión la gente le preguntó a Jesús sobre si debían dar impuestos al César, ¿y qué creen que respondió? Lucas 20:25, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y podemos pegar el grito al cielo, ¿a César? O sea, tenemos que entonces sí dar dinero. Jesús dijo que sí. Y era un gobierno autoritario, repito, el Imperio Romano. Nuestro deber hacia el gobierno no depende de la calidad del gobierno, si es corrupto o no, hermanos, si hace bien su trabajo o no. Debemos cumplir con nuestro deber porque es un mandato de Dios. Solo por eso, porque es un mandato de Dios que me da a mí para pagar impuestos. No voy a esperar que ellos cumplan su parte para hacer la mía, hermanos. Podrían ellos decir lo mismo de nosotros. Entonces, yo no voy a hacer mi trabajo hasta que tú no me pagues impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, el argumento de decir yo no pago impuestos porque el gobierno no cumple su labor, en realidad, hermanos, no es un argumento válido. No es un argumento válido en absoluto, nada válido. Es simplemente autojustificación para no cumplir con nuestras responsabilidades. Quiero darte unas recomendaciones al respecto. Prácticas para nuestro cumplimiento fiscal, los que tenemos negocio. Como creyentes, hermanos, debemos buscar la manera más eficiente de cumplir con esa responsabilidad. Debemos de cumplir con esa manera. Procuremos, hermanos, que alguien nos asesore, por ejemplo. Sería una sugerencia, sería una recomendación, hermanos, que procuremos que alguien, hermanos, nos asesore. Es importante, hermanos, tener presente que tal vez un contador, tal vez alguien de asesoría financiera nos pueda ayudar, hermanos, y nos asesore en esta parte fiscal, ser un asesor fiscal. Hermanos, determina la estructura ideal para el pago de tus impuestos. Por ejemplo, yo sé que los trabajadores independientes deben de determinar si les conviene, por ejemplo, declarar impuestos como personas físicas o ser contribuyente, constituirse como una compañía, una persona moral, ¿no? Como se le llama. La mayoría de las personas son empleados, yo sé que a veces dependientes de empresas, y en ese caso no hay ningún inconveniente, porque casi todos, hermanos, todos sus impuestos se pagan por vía de la empresa, hermanos. No hay mucho ahí tal vez que buscar, pero seamos diligentes, hermanos, seamos diligentes, pues los errores fiscales, déjame decirte, suelen ser muy caros. Los que tenemos un pequeño negocio o una empresa, los errores fiscales pueden traer graves consecuencias. Los esquemas fiscales, hermanos, penalizan con altos costos a quienes incumplen.
Número 4, hermanos, punto número 4, sobre esto de la mayordomía, sobre nuestros deberes, de cómo poder manejar nuestras finanzas, hermanos, está implicado, esta es la implicación de lo que Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Hermanos, Dios es bueno. Nuestros deberes, este es deber hacia nosotros mismos. Dios nos da abundantemente para que las disfrutemos. Ya estamos diciendo que debemos de proveer en nuestro hogar, ya hasta aquí vamos claros de que hemos de aprender a dar a la obra de Dios. Dios siempre ha utilizado a la iglesia para sostener la obra. Bueno, también debo de entender que debo de proveer para las necesidades de mi casa. Tengo yo que aprender a ser un poco previsor, guardar algo por ahí para ahorrar en tiempos difíciles. He yo de cumplir con esas responsabilidades, he yo de pagar mis impuestos, ¿sí? Pero mis hermanos, hay momentos en los que yo sé que podemos, como decir, echarnos un recreo o darse un cierto gusto. Pablo nos dice que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Es válido que tú puedas comprarte algo que necesitas, es válido. Es válido que te compres un auto mejor que el que tienes, es válido si tienes el recurso y darte ese gusto, ¿verdad? Es válido que si estás viviendo en una casa pequeña y tienes el recurso para ir a Vista Verde, es válido. Es válido que puedas comprarte una casa allá en la Vista Country Club de la ciudad de Puebla, es válido si tienes ese medio. Es válido también. Podemos hacerlo porque primero estamos aprendiendo, número 1, repito, a cumplir con el Señor. Somos dadivosos, somos desprendidos, apoyamos a la obra, etcétera. Nuestro hogar está suplido, tiene lo necesario, tiene todas las cosas. Tengo mi negocio, estoy cumpliendo con mis deberes fiscales al gobierno, etcétera. Perfecto, perfecto. Podemos hacerlo. En algún momento, mis hermanos, déjame darte un ejemplo que yo decía, bueno, vamos a tomar un descanso, pero ¿qué prefieres, esposa? ¿Descanso o una cocina que nos hacía falta? Invertir en madera, invertir en, pues mejor, yo establecí ahí una prioridad. Quise ver, bueno, sí, es necesario tomar un descanso, pero es necesario también una cocina, ¿no? No, pues mejor optamos por la cocina, o sea, íbamos a invertir un dinero. Entonces, tú puedes buscar sabiduría de Dios para poder invertir tus recursos y en algunos momentos, hermanos, poder disfrutar aquello que Dios nos está dando. Aprende a disfrutar aquello que Dios te da. Aprende a disfrutarlo, ¿sí? Y déjame decirte que a veces cuando vamos así al supermercado le digo a mi esposa, hoy vamos a llevarnos esto, y no, si vale caro hoy, digo, bueno, pero hoy sí tenemos el recurso y como decía el comercial aquel, creo que es un lujo, pero creo que lo valgo. Entonces, de vez en raro, hermanos, nos damos alguna libertad, de vez en raro, de vez en cuando. Si tienes el recurso, ¿sí? Y quieres una carne asada y invitar a todos los hermanos, vengan a hacer iglesia, hermano, amén. Hermano, ten esa libertad, ¿sí? Hermanos, hay que buscar ser, podemos decir, estratégicos, sabios con respecto a manejar nuestros recursos. Y el último punto, ya se hizo tarde, hermanos. Apenas llevo 1 hora, me falta otra. Así que sean pacientes. Si tú sientes como que estás así soñando ya, queriendo dormirte, ponte de pie allá a los costados. No me molesta en absoluto. Así que ten la libertad, puedes ir por agua, no sé si hay agua por acá, pero sí, allá está. De manera que podamos estar presentes no solo en cuerpo, sino también en espíritu. ¿Sí, hermanos?
podamos estar presentes en cuerpo y en espíritu. Punto número 5, y es el último, el deber hacia los demás. Hermanos, estoy hablando de la generosidad. Un diccionario de temas bíblicos la define como el otorgamiento sin coerción, ¿sí? O sea, es algo gratuito, es algo voluntario y sin esperar nada a cambio, es algo liberal, es algo que yo doy con gusto, hermanos. Y esto estamos diciendo de cosas como riquezas, estoy dando, posesiones o alimentos a otros. Yo lo estoy haciendo con gusto, lo estoy haciendo sin que alguien me esté obligando, sin coerción, lo estoy haciendo con toda la libertad que Dios me da, hermanos, de poder ayudar, de poder desprenderme. En otras palabras, hermanos, el generoso da porque quiere. El generoso da porque quiere. Y no tiene expectativa de obtener algo a cambio, hermanos. El generoso da, hermanos, se desprende porque quiere y no espera algo a cambio. Eso es exactamente, déjame decirte, la manera en que Dios ha vertido su gracia por medio de su Hijo Jesucristo, quien sin ningún tipo de obligación o necesidad se hizo hombre, vivió de manera perfecta, murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Lo hizo voluntario como garantía de nuestra salvación. Se entregó a sí mismo. Eso se llama generosidad. Se llama gracia también. Él se dio sin esperar nada a cambio. Él es el modelo perfecto, hermanos. Cristo, Dios es el modelo perfecto de generosidad. Las buenas obras a las que somos llamados no salvan ni dan mérito alguno ante Dios. Esto también ha de quedarnos claro, porque a veces queremos como que comprar los favores de Dios. Y lo quiero repetir, las buenas obras a las que somos llamados no salvan ni dan mérito alguno ante Dios. Quienes creemos, hermanos, en el sacrificio de Cristo a nuestro favor, sabemos que Él ya hizo todo lo necesario para que seamos salvos. Entonces, el que hagamos una buena obra no quiere decir que compremos algún favor de parte de Dios. Martín Lutero dijo lo siguiente, hermanos: Dios no necesita mis buenas obras, mi vecino sí. Eso fue lo que dijo Martín Lutero, hermanos. Dios no necesita mis buenas obras, mi vecino sí. Amados hermanos, somos llamados a ser sal y luz en este mundo, para que vean sus buenas acciones, dice Mateo capítulo 5, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios es glorificado cuando hay un corazón generoso. Dios es glorificado, hermanos. Entonces, que Él reciba gloria por aquellas cosas que estamos administrando solamente. De hecho, el apóstol Juan pone en duda la salvación de alguien que manifiesta cierta insensibilidad hacia la necesidad de los demás. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Como poniendo en tela de juicio, ¿no? El hermano Juan dice: si algún hermano que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y no le ayuda, o sea, no cierra su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Si él pone en tela de juicio a un hermano así, yo creo que nosotros también lo haríamos o lo haremos. A veces lo hacemos también nosotros. ¿Cuál es la motivación, mis hermanos, para ser generoso? ¿Cuál debe ser entonces la motivación para ser generosos? Quisiera comenzar presentando lo que Jesús dijo al respecto. En Mateo capítulo 6, verso 19: no os hagáis tesoros en la tierra.
donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Cuál es la lógica, mis hermanos, de Jesús en este pasaje? Él no niega, hermanos, el valor del ahorro, o sea, pues ya vimos que en la Biblia nos estimula al ahorro, a conservar provisiones para el futuro. En cambio, hermanos, Jesús critica el atesorar de tal forma que las riquezas acumuladas en la tierra sean como nuestro ídolo. Eso es lo que está queriéndonos decir la Escritura. El acumular pensando que esos tesoros llenan nuestras vidas. Surge la pregunta, hermanos, ¿cómo acumulamos tesoros en los cielos? ¿Cómo acumulamos tesoros? Porque el Señor está diciendo que hagamos tesoros en los cielos. Aquí es donde entra, hermanos, la generosidad. Aquí es donde entra la generosidad. El Señor lo explica en un pasaje, mis hermanos. Lucas 12, verso 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Según este pasaje, hermanos, acumulamos tesoros en los cielos cuando somos generosos en la tierra. Somos generosos, estamos acumulando tesoros en los cielos. De hecho, Pablo también habla en concordancia con este principio, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Si alguno de nosotros es hoy aquí, hay algún rico, no pongas tu esperanza en las riquezas. No pongamos nuestra esperanza en las riquezas, las cuales, dice el texto, son inciertas. De un día a otro podemos perderlas. Sino en el Dios vivo, dice Pablo, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y el versículo siguiente dice 18, que hagáis bien, que sean ricos en buenas obras. Hemos de ser ricos en buenas obras, hermanos. Dadivosos, seamos dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, eso es echar mano de la vida eterna, eso es hacer tesoros en los cielos, ser dadivosos, generosos. Lo acumulado en la tierra se queda aquí, hermanos. Lo que demos aquí, hermanos, nos esperará cuando lleguemos al cielo. Para terminar, quiero darte algunos consejos prácticos. Entonces, ¿cómo poner en acción la generosidad en nuestras vidas, hermanos? Propongo los siguientes consejos prácticos. Número 1, proponte abrir los ojos, oídos a la necesidad de tu entorno. Es el consejo que quiero transmitirte o compartirte hoy. A veces pensamos, hermanos, que para ser generosos hay que buscar un proyecto grande, internacional, algo que sea con gente de otro continente, de otro país, que de veras esté en necesidad. La realidad, hermanos, es que alrededor nuestro hay personas que necesitan ayuda. Esa es la realidad. Cerca de nosotros hay personas que necesitan ayuda. No se me olvida, hermanos, hablando de cuando yo regresé de Guatemala, en una ocasión llegamos a la iglesia y ese día, en algunos les he dado este testimonio, pero le digo a los hermanos quienes he compartido esto, en esa vez llegamos solo con lo de nuestros pasajes a la iglesia.
O llegaba solo con lo de nuestros pasajes y pues tú sabes que vas así como un poco preocupado y llegamos a la iglesia y llegando, una hermana rápido me abordó y me dijo: hermano, el Señor hoy puso en mi corazón que le diera esto. Ahí vimos la fidelidad de Dios. Solo es cuestión a veces que abramos los ojos, los oídos, y vamos a darnos cuenta que hay necesidad en muchos lugares. Tal vez hoy junto a ti hay alguien con necesidad. Tal vez hoy mismo. La realidad, hermanos, es que, decía yo, alrededor nuestro hay necesidad. A veces no necesitan, hermano, dinero. De hecho, a veces la gente no necesita dinero, sino atención. Atención. Empieza hablando hoy con quienes te rodean. Hoy, antes de terminar, ojalá puedas tú saludar a unas 4 personas, 5 personas, y le digas cómo te llamas. A lo mejor ni saben cómo te llamas. Y dile dónde vives, invítalo a tu casa a tomar un café. Invítalo a tomar un café. Estoy para servirte, ponte a sus órdenes. ¿Sí? Y empieza hablando con quien te rodea hoy. Conoce sus necesidades, pregúntale por su familia hoy. Pregúntale por su familia. Pronto encontrarás cosas, hermano, que te comprometerán. A veces solo hablamos con la gente y en verdad te sientes comprometido con la persona. Pero recuerda, hermanos, que es más bienaventurado dar que recibir. Abre tus oídos, tus ojos, y verás que cerca de ti hay múltiples oportunidades para invertir en otros. Eso no significa, hermanos, que por cada necesidad que escuchas tienes que sacar la billetera y dar dinero. A veces se trata de orar por la persona. A veces se trata de orar por la persona. Podrías decirle: hermano, ¿quieres que ore por ti? Vamos a orar por tu papá. Vamos a orar por tu familiar. Llevaré esto en oración, esto que me estás diciendo. Así que, hermanos, no tengan prisa de irse hoy. Hoy es día del Señor. No te estés imaginando ahorita: es que tengo que ir al partido de fútbol y ahorita me esperan mis amigos allá. No tengas prisa de irte. Allá en Puebla a veces solo porque no es nuestro lugar, si no nos quedamos hasta, no sé si el hermano ha visto, pero normalmente salimos 6 de la tarde, todos del lugar. Y son momentos maravillosos, hermosos que pasamos como familia en Cristo. Y conociendo a los nuevos, por ejemplo, yo no sé si hoy viene alguien nuevo a la iglesia. Levante su mano si viene alguien nuevo. Pero si viniera alguien nuevo, bienvenido. Conozcamos, acerquémonos a la gente. Orar por otros, hermanos, no es que salir de ese zona a veces de confort, de preguntarle a alguien. Y si Dios quiere, hermanos, conceder esa petición y resolver la situación, hermanos, en la que está la persona, luego recibes el testimonio y juntos podrían dar gloria a Dios por esas respuestas que Dios a veces nos da prontamente. Deja de cosechar los rincones de tus campos, es la recomendación de un hermano. Y es que en la Biblia Dios da una ordenanza en el Antiguo Testamento de que cuando cosechemos o levantarán su cosecha, pues eso que se va quedando lo dejen para los pobres. Es decir, hermanos, abramos un poco más nuestras manos. Abramos un poco más nuestras manos. Hermanos, que tenemos gente que trabaja para nosotros, paguémosle a la gente un sueldo justo. Un sueldo justo, hermanos. Abramos nuestro corazón, abramos nuestras manos. Si tenemos que ajustar salarios, sobre todo a la gente, hermanos, que tiene bajos ingresos, hagámoslo con generosidad. Hagámoslo con generosidad, hermanos.
Dejemos de pedir descuentos a la gente que nos vende servicios, andan en las calles. ¿Y en cuánto me lo deja? Hermano, yo no sé de dónde vienen. Ayer fuimos a comprar unas tortillas, a mi esposa se le hizo caro. Le digo, tú no sabes si la persona está pasando por una necesidad, o de hecho es un mejor servicio el que nos está dando, y por eso se cobra ese servicio. Yo siempre he dicho que un buen servicio vale caro, y como trabajadores no debemos de ser lo mismo que los demás. Hemos de ser mejor que los demás y cobrar mejor que los demás. No cerremos nuestro corazón, ajustemos el salario a nuestra gente, ayudemos, hermanos, apoyemos a la gente. No estemos regateando ahí cualquier cosa. Y hermanos, sé presto en compartir y diligente en buscar, hermanos, oportunidades para dar. La generosidad busca dar. El generoso busca, hermanos. Cuando escuches sobre una necesidad, no lo pienses tanto. Cuando escuches alguna necesidad por ahí, no lo pienses mucho. Si por ejemplo dices, déjame pensarlo, voy a orar por eso, a veces así somos, tan místicos, déjame orar por tu necesidad. Oh, ya me contaste que están pasando por esta necesidad, déjame, voy a orar por ti. ¿Sí? Si tienes la oportunidad, llévale una despensa prontamente. Actúa, sé generoso, mantente abierto, con los ojos abiertos, con los oídos atentos a la necesidad que hay en tu entorno, a tu alrededor. Santiago, hermanos, nos arroja luz al respecto. Si un hermano o una hermana, dice también la Escritura, no tiene ropa y carecen del sustento, Santiago 2, verso 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, así somos muchos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? A veces somos un poco complicados, a veces somos un poco burocráticos en ese sentido. Déjame ver, déjame orar para ayudar a otros. Lo más seguro es, hermano, que nunca terminemos ayudando. Cuando decimos déjame pensarlo, con frecuencia somos generosos de manera reactiva, es decir, damos cuando nos piden. Damos cuando nos piden, pero hermanos, no porque procuremos hacerlo, hermanos. La generosidad de Dios hacia nosotros es proactiva, hermanos. La generosidad de Dios es proactiva. Dios nos dio a su Hijo sin pedirlo y tampoco merecerlo, hermanos. Conclusión, nuestro Dios reveló en su palabra cómo debemos conducirnos financieramente en cada una de las áreas de nuestra vida. Si queremos honrar a Dios en nuestras finanzas, debemos ser obedientes en cumplir con nuestras responsabilidades financieras, ser fieles mayordomos de Dios, siguiendo las instrucciones claras de su palabra y buscando su sabiduría en todo tiempo para las cosas que no sean explícitas, que son explícitas en las Escrituras, hermanos. Tenemos libertad, yo creo, para tomar decisiones personales, pero siempre, hermanos, buscando primero el discernimiento, buscando siempre, hermanos, que Él nos guíe a fin de que podamos cumplir con su llamado para nuestras vidas. Necesitamos atender, hermanos, entender que un corazón que atesora a Dios y busca obedecerle y se evidencia en un buen manejo, hermanos, entonces en un buen manejo financiero en cada área para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la palabra, Señor.
Tu palabra nos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Y queremos anunciar tu nombre cada que estamos aquí y anunciar quién eres tú y cómo obras. Yo sé que quieres llevarnos también algunos hoy al arrepentimiento por ser descuidados en cómo manejamos nuestros dineros o los dineros que tú nos has dado para administrar. Padre, ruego que nos lleves a la convicción de pecado, que nos lleves también a buscar de tu gracia para ser fieles guardadores de tus recursos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Que Dios los bendiga, hermanos. No sé si tengan